Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar acá presentes. Mi nombre es Sabrina Juárez, yo trabajo en Genexus, trabajo en el área de producción, pero también estoy en el contacto con clientes, interactúo bastante con ellos y también trabajo codo a codo con mis compañeros de soporte. Así que tengo muy presente las consultas que son más frecuentes en lo que tiene que ver con el GAM y el desarrollo de las aplicaciones con GAM. Y me pareció interesante investigar un poco y ver cuál es el común denominador en esas consultas, y encontré que muchas de ellas son en torno a lo que son errores de configuración, sobre todo en el trabajo de desarrollo de la aplicación en sí mismo. Entonces, lo que hice fue recabar información, ver cuál puede ser el contenido, digamos, los conceptos que podía traerles acá a ustedes, que los ayude justamente a evacuar esas dudas, a resolver esos errores que se pueden presentar precisamente en el momento en que desarrollamos la aplicación. ¿Okay? Entonces mi objetivo es justamente traerles esos fundamentos, esos conceptos para poderlos ayudar en ese sentido. También tengo algunas consideraciones de performance que son interesantes, que les puedo comentar. Y para cerrar les voy a contar algunas guías, algunas pautas en lo que tiene que ver con la puesta en producción de una aplicación con GAM. Entonces, para empezar vamos a ver esos conceptos que son para mí fundamentales, que tenemos que tener bien claros cuando desarrollamos una aplicación con GAM para que resulte ágil el desarrollo de la aplicación. ¿Okay? Bueno, les voy a contar primero cuáles son los componentes que están jugando tanto en desarrollo en la KB como en runtime. En la KB, cuando habilitamos el GAM, es decir, activamos la propiedad de Enable Integrated Security, tenemos objetos externos que nos permiten acceder a la GAM API. La GAM API son las librerías del GAM, ¿está bien? Tenemos ejemplos que constituyen a su vez una aplicación que es una consola de administración, es el backend del GAM, pero a su vez son ejemplos de uso de la API del GAM. Es decir, si tenemos dudas en cuanto a cómo usar la API, vamos al wiki y vamos también a estos ejemplos. Y tenemos un data store secundario en la KB, que es el que nos permite acceder a la base de datos del GAM. En runtime tenemos, en el servidor de aplicaciones, tenemos los binarios de la aplicación, por supuesto, que muchas veces están modificados por código del GAM. ¿Okay? Tenemos los binarios de la aplicación, lo que son las librerías del GAM, lo que llamamos las plataformas del GAM comúnmente, como ustedes saben, vienen con diferentes sabores según el DBMS que tengamos para el GAM. Pueden ser SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc. Estas librerías tienen que estar actualizadas según el upgrade y la versión de Genexus que estemos usando. Tenemos archivos de configuración en el servidor de aplicaciones, los archivos de configuración de siempre, el webconfig, el client-xconfig, y también tenemos archivos de configuración del GAM, el connection.gam y el application.gam, que yo les voy a contar bien de qué se trata esto. La base de datos de la aplicación y la base de datos del GAM. En la base de datos del GAM tenemos metadata y tenemos datos que son pertinentes a mi aplicación, es decir, los permisos, los roles, los usuarios, las políticas de seguridad, etc. ¿Okay? Entonces, de esto se desprende que cuando yo llevo a producción mi aplicación con GAM, es una solución integrada con el GAM, necesariamente tengo que llevar, además de lo que siempre llevo a producción, llevar las librerías del GAM actualizadas a la versión de Genexus que estoy usando, los archivos de configuración del GAM, el connection.gam, el application.gam, y los datos que tengo en mi base de datos del GAM, que son necesarios para que la aplicación obviamente funcione, ¿no? Los roles, los permisos, no puedo olvidar de llevar eso. Bien, vamos a entrar un poquito en lo que es el esquema del GAM, no vamos a entrar específicamente en todas las entidades porque es imposible, pero hay 4 de ellas que me parece súper interesante que puedan conocer porque están reflejadas en la base de conocimientos. Entonces estamos lidiando con esos conceptos y están en nuestro lenguaje constantemente, que es el repositorio del GAM, la conexión del repositorio, el administrator user y la GAM application. Entonces, ¿qué es el repositorio? A nivel del GAM podemos tener N repositorios. ¿Está bien? Esto de tener N repositorios es lo que nos permite modelar aplicaciones multiempresa, de lo que no vamos a hablar hoy, eso se va a hablar mañana. Un repositorio es una entidad del GAM, es una tabla en la base de datos del GAM, que nos permite agrupar conexiones, que después les cuento qué son, políticas de seguridad,
tipos de autenticación, lo que decía hoy Maxi, ¿no? Facebook, Twitter, Google, etc. Roles, aplicaciones, que a mí me interesa también que podamos entender qué es esto, y las aplicaciones son agrupadores de permisos. ¿Qué pasa con los usuarios? Bueno, los usuarios se pueden habilitar en N repositorios. Pero me interesa que veamos la conexión, el repositorio y las aplicaciones. Entonces, en cuanto al repositorio, ¿qué es lo que pasa? Yo habilito el GAM en la KB. Cuando habilito el GAM en la KB y se crea la base de datos del GAM, se inicializa una metadata y se crean dos repositorios. Uno está reflejado en la KB, que es este que vemos en la propiedad Repository ID del environment, y el otro es el repositorio GAM Manager, que no lo vemos reflejado en la KB, es un repositorio especial que nos permite crear nuevos repositorios. ¿No? Vamos a estar hablando del repositorio que sí vemos reflejado en la KB, que está dado por la propiedad Repository ID del environment. Entonces, cuando activamos el GAM en la KB, este repositorio se crea en nuestra base de datos y la información de este repositorio se plasma en el archivo connection.gam. El archivo connection.gam se crea en el directorio web del modelo y se transfiere automáticamente a la web app. Contiene el repositorio y la conexión. Entonces, ¿qué es la conexión? La conexión no es una conexión física, es una conexión lógica. Es lo que nos permite a nosotros establecer una conexión a un repositorio. Es la única forma de acceder a la API del GAM, es a través de una conexión lógica válida. Es como una especie de API key. Véanlo como una API key que en GeneXus es un par, Connection Username y Connection User Password. Este par es la API key que nos permite el acceso a un repositorio. ¿Está bien? Entonces, cuando activamos el GAM en la KB, se crea esta conexión en la base de datos del GAM y esa información se plasma en el archivo connection.gam. Es decir, en el archivo connection.gam tengo el ID del repositorio y la conexión, que es lo que me permite establecer justamente una conexión al repositorio de ese GAM. Entonces, este archivo básicamente es un archivo XML que contiene un tag connection. Ese tag contiene el nombre de la conexión, el ID del repositorio al cual me voy a conectar y el par username, user password encriptados, que son esta conexión lógica que yo les decía. Esta especie de API key. ¿Está bien? ¿Cuándo se genera este archivo? Bueno, este archivo se genera la primera vez que hacemos rebuild all en la KB, o si lo borramos, se genera. Es decir, si no existe en el directorio web, se genera. Y también se genera cuando cambiamos alguna propiedad. Por ejemplo, Repository ID, Connection User, Connection Password, Administrator User, Administrator Password. Cualquiera de estas propiedades que cambiemos, se regenera este archivo connection.gam que va en el directorio web de la KB y se transfiere automáticamente al directorio de la web. Bien, ¿qué pasa con el Administrator User? Este es un usuario que se crea exclusivamente cuando creamos la base de datos del GAM. Cuando se activa el GAM en la KB y se crea la base de datos y se inicializa la metadata, es el momento en que se crea este usuario y es el único momento en que si queremos cambiar la password de este usuario, que por defecto es admin123, ese es el único momento de hacerlo en el IDE. ¿Está bien? Se crea en la base de datos del GAM este usuario y se le asigna el rol administrator. Ese rol administrator se le asignan todos los permisos de la KB. Es decir, es un usuario con privilegios que incluso nos permite acceder al backend del GAM. Bueno, ¿qué son las aplicaciones entonces? ¿Se acuerdan que dijimos que los repositorios pueden agrupar N aplicaciones? Eso se modela también a nivel de la base de conocimientos, la multiplicidad de aplicaciones que son soportadas, con la particularidad de que en una base de conocimientos solo podemos representar una aplicación web, es decir, todos los objetos de la KB web están agrupados en una única GAM application que está identificada por la propiedad Application ID. Esa propiedad se utiliza para la registración de una aplicación en el GAM y esa información se plasma en el archivo application.gam. El archivo application.gam es un archivo igual que el connection.gam que va en el directorio de la web app y contiene el ID de la aplicación web. O sea, tiene un solo ID siempre y es el ID de mi aplicación web y la aplicación web es aquella que reúne todos los permisos de los objetos web de la KB.
Si en mi KB hay objetos para Smart Devices, cada objeto main Smart Devices constituye una aplicación también. Está identificado por la propiedad Security Client ID, es decir, esa propiedad indica el ID de esa Gamma Application. Entonces, siempre que tenga un objeto nuevo, por ejemplo, un objeto Smart Devices main nuevo, se registra una aplicación en la base de datos del GAM, se crea una aplicación en la base de datos identificada por ese ID, y cuando hacemos un build, armamos el proyecto, el APK para Android o el IPA para iOS. Dentro de ese proyecto, dentro del APK, dentro del IPA, está contenido el ID de esa aplicación. Y esa aplicación reúne todos los permisos que tienen que ver con los objetos, que dependen de ese main Smart Devices. ¿Está bien? Una apreciación. ¿Qué pasa con el usuario administrador y el usuario de conexión? Yo les decía que cuando activamos el GAM en la KB, ahí se usan estos usuarios de conexión y administración para crearlos. Ahí es el momento en que se crea la conexión y se crea el usuario. Al momento de que activamos el GAM en la KB y se crea la base de datos. Es el único momento en el cual se crean estos usuarios. En sucesivos builds, lo que se usan estos usuarios es para validar que son correctos. ¿Por qué? Porque dentro del IDE de GeneXus corren procesos del GAM también. Por ejemplo, la registración de aplicaciones son procesos del GAM, la generación de permisos. Si tenemos objetos nuevos por Integrated Security Level con el valor Authorization, implica que se tienen que generar permisos nuevos. Cuando se actualiza el Connection.gam también es un proceso que corre dentro del IDE de GeneXus que tiene que ver con el GAM y que accede a la GAM API. Todos estos procesos requieren que se fuerce la validación del usuario de conexión y su password y del usuario de administración y su password. ¿Está bien? Entonces, vamos un poco a ver si orquestamos todos estos conceptos. Ya hablamos del repositorio, de las aplicaciones y los permisos. Hablamos del usuario administrador, de las conexiones. Vamos a ver cómo orquestamos todo esto. Entonces, tenemos nuestro servidor de aplicaciones, nuestra aplicación web, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el usuario se loguea? Lo primero que ocurre, o una de las cosas que ocurre, mejor dicho, es que se lee el connection.gam. El connection.gam es el archivo que yo les decía que está en la web app y contiene el par, repository ID y conexión. Conexión lógica, especie de API key que les decía que es. Entonces, se lee este archivo, se verifica el ID, el repository ID que tengo allí contenido, que existe efectivamente en la base de datos del GAM, y se verifica que esa conexión que tenemos en el connection.gam, ese connection user, connection password que allí tenemos, sea una conexión válida en la base de datos del GAM. De esa forma se puede seguir adelante, si no, da un error. También se lee el application.gam, estamos hablando de aplicaciones web. Entonces, en el application.gam tenemos un ID de aplicación web. Ese ID de aplicación tiene que existir en el repositorio del cual me estoy conectando necesariamente, si no me va a dar un error. Y ese ID de aplicación se usa para instanciar la aplicación que se va a tomar como referencia para tomar los permisos del usuario que se está logueando. Es decir, los usuarios que se loguean, sus permisos se toman de esta aplicación, si es una aplicación web. Si es una aplicación para Smart Devices, todo lo que dije con respecto al Connection.gam es lo mismo, pero con respecto a la aplicación, el ID de esta aplicación que se instancia para tomar sus permisos es a partir del APK o del IPA. Dentro del APK o del IPA tengo el ID de esa aplicación, que también obviamente esa aplicación tiene que estar definida en la base de datos del GAM, si no me va a dar un error. ¿No? Son todas validaciones que se hacen para que este sistema funcione. Entonces, yo estoy con GeneXus, hago un build, se copian los binarios, aquel es el servidor de desarrollo, se copian los binarios de la GAM API, las librerías, se copian los binarios de mi aplicación, se actualiza eventualmente el connection.gam, se actualiza el application.gam. A veces lo que puede pasar es que se generan permisos nuevos, se registran aplicaciones nuevas en mi base de datos del GAM. Otra cosa que puede pasar es que si tengo una aplicación para Smart Devices, se actualiza dentro del APK o del IPA el Security Client ID, que es el ID de mi aplicación Smart Devices. Esto es todo lo que puede pasar y estos son los componentes. Y estos son justamente los puntos de sensibilidad en los que ustedes pueden encontrar errores de configuración. Porque es como una orquestación de instrumentos. Entonces, si algo de esto falla, nos va a dar un error de configuración.
Entonces, justamente, yo lo que quería mostrarles acá es estos conceptos para poderlos ayudar, por lo menos, a decodificar los problemas que pueden ocurrir. Una pregunta muy frecuente que he visto es, bueno, yo tengo un GAM, o alguien tiene un GAM, y tengo que, en mi KB, apuntar a ese GAM existente, ya existente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy al dueño de ese GAM, le digo cómo me tengo que conectar físicamente, ¿verdad? Me va a decir la base de datos, la IP, el puerto, en fin, para hacer la conexión física. Pero también tengo que preguntarle cuál es el repositorio que tengo que usar de ese GAM. ¿Se acuerdan que el GAM soporta N repositorios? Él me tendrá que decir, bueno, tenés que usar tal repositorio y me va a pasar el ID de ese repositorio. Y yo voy a ir y lo voy a configurar en la base de conocimientos. También me va a pasar el usuario administrador y la password del usuario administrador. Y me va a pasar el usuario de conexión y la password del usuario de conexión. Porque sin esta información no voy a poder hacer absolutamente nada, porque se acuerdan que yo les decía que esta información es requerida cuando hago un build en GeneXus, que corren procesos que acceden a la GAM API y se chequea la validez de estos usuarios desde su contraseña. Y también me van a tener que pasar, si es que quiero usar la misma aplicación, me va a tener que indicar cuál es el ID de la aplicación que tengo que usar. ¿Okay? Una vez que me indicó cuál es el ID de la aplicación, voy y lo configuro a nivel de la versión. Si no, si tengo otro ID allí, se va a generar una aplicación nueva en ese repositorio donde estoy apuntando. Bien. Vamos a ver un posible error. Hago F5 y en web o en Smart Devices me dice repository not found, me pasa un GUID, por favor contacte al administrador. ¿Acá qué pasó? Bueno, como yo les decía, se leyó el connection.gam, ahí hay un ID de repositorio al cual nos queremos conectar, y ese ID de repositorio no es válido, quiere decir, no existe en la base de datos del GAM. Entonces, evidentemente, lo que tengo que hacer es ir a la KB del GAM, me fijo cuál es el ID del repositorio allí configurado, muy probablemente está mal, ejecuto el backend del GAM, si es que lo tengo funcionando, voy a Settings, Repository Configuration, y allí me fijo cuál es el ID del repositorio correcto. Y con ese ID voy, lo copio en GeneXus, hago F5, se genera de nuevo el connection.gam y va a funcionar la aplicación. Otro posible problema que he visto bastante es me olvidé de la password del usuario de conexión. Si me olvidé del usuario de la password del usuario de conexión, en GeneXus va a dar errores. Ni siquiera voy a poder salir de GeneXus porque ya cuando registra aplicaciones o genera permisos me va a dar error. Dice Repository Connection Failed for User tal, contacte al administrador. Lo bueno que tiene de esto es que en el GAM se soporta tener N conexiones, ¿se acuerdan que yo les dije? Entonces, si esta conexión no me acuerdo de la password, ya no es válida, no me sirve, pero puedo crear una nueva. Puedo ejecutar el backend del GAM, voy a Settings, Repository Connections, creo una conexión nueva, le indico usuario y password, cuando salvo, se genera la conexión en la base de datos del GAM, ¿okay? Y con esa misma información voy a GeneXus, configuro Connection Username, Connection User Password, hago F5 y ahí sí me va a funcionar. Porque esa conexión es válida porque la acabo de crear. Lo que tengo que tener funcionando, evidentemente, es el backend del GAM. ¿No? Y bien, y así podríamos seguir, porque son errores que se dan. ¿Pero por qué? Porque alguno de esos componentes en esa sinfonía, digamos, de instrumentos orquestados, bueno, algo de eso, digamos, está mal configurado, entonces se provoca que nos pueda dar un error de este estilo. ¿Ah? Hay documentación en el wiki de troubleshooting, cualquier cosa, si quieren profundizar en ese tema, lo pueden consultar. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a pasar a algunas consideraciones de performance. En el GAM tenemos un caché de sesión de usuario que se configura, es configurable el timeout, por defecto está en 1 minuto, que guarda toda la información de sesión del usuario, es decir, para evitar consultar la base de datos, se consulta este caché. Por ejemplo, los roles de un usuario se toman de este caché. También tenemos un caché global que no es a nivel de sesión, sino que es a nivel del servidor de aplicaciones. Allí están cacheados el repositorio, las aplicaciones, los roles, la suscripción a eventos, toda esa información está cacheada. Lo que tiene de particular este caché
es infinito, pero de todas formas lo que tiene de particular es que cuando hay un cambio, por ejemplo, se agrega un permiso a una aplicación, que es información que está cacheada, ese cambio obliga a que se consulte la base de datos y se recarga el caché. Es decir, la información siempre la recibimos actualizada, pero siempre y cuando no sea necesario consultar la base de datos, se devuelve la información directamente de este caché. Y si quieren cambiar el tiempo de configuración, el tiempo de validez de este caché, se puede hacer. Tenemos también el caching de tablas, porque el GAM, de hecho, es un AKB en Nexus. Así que tenemos el conocido caching de datos, digamos, en algunas tablas del GAM, que están documentadas en el link que les dejo en las PPTs. Algunas tablas del GAM tienen caching de datos, es decir, se guarda el result set en un caché para ciertas queries con ciertos parámetros, de tablas que tienen cambios poco frecuentes, digamos. Algunas están configuradas para time to time y otras para hardly ever. Lo que tienen que hacer ustedes para hacer uso de esta funcionalidad es habilitar el caching en su base de conocimientos, es decir, configurar Enable Database Access Caching con el valor Yes y configurar el tiempo para time to time y para el tiempo para hardly ever. Y si quieren ver cuáles son las tablas, tienen los links allí en las PPTs para ver específicamente cuáles son las tablas que están cacheadas. Bien, pasemos ahora a un aspecto importante que es lo de la puesta en producción. Cuando ponemos en producción la aplicación con GAM, tenemos que llevar los binarios, por supuesto, y los archivos de configuración, como habíamos hablado, el connection.gam, el application.gam, pero también tenemos que llevar los datos, porque la aplicación no va a funcionar si no llevamos los permisos, los roles y toda la información pertinente a la aplicación. Para llevar los datos de la base de datos, tenemos una herramienta que es la GAM Deploy Tool. Es una herramienta que corre en Net, Command Line y tiene interfaz gráfica. Y la estamos liberando ahora en un upgrade próximo para Java, para que corra Command Line. Y tiene, entre sus fines, tiene el de actualizar el connection.gam, el de exportar e importar datos, es decir, exportar datos de un GAM, roles, permisos, aplicaciones, e importarlos en otro GAM, y el de crear la base de datos del GAM y actualizar el esquema de la base de datos del GAM. El esquema es la estructura de la base de datos. En la versión Evolution 3 manejamos el esquema 306 del GAM y en la versión 15 manejamos el esquema 403. Si tenemos en producción Evolution 3 con el esquema 306 y en test tenemos 403, en algún momento cuando pasemos de test a producción vamos a usar la GAM Deploy Tool, vamos a exportar un paquete de test que lleve todos los datos que llevar, pero también va a llevar una metadata que indica la versión de ese esquema, que es 403. Entonces, cuando importe en producción, se detecta que la versión es más nueva, ¿okay? Que la versión que estoy importando es más nueva, se nos va a indicar que se requiere una reorganización, se va a ejecutar esa reorganización y se van a importar los datos. Entonces, justamente, esta es una de las utilidades de la GAM Deploy Tool, que es la actualización del esquema de la base de datos del GAM. Hablando no de la GAM Deploy Tool, un poco acerca de las versiones, les comento que somos compatibles para atrás, en el sentido de que una aplicación Evolution 3 soporta un GAM 403, así que si tienen varias aplicaciones y usan un solo GAM, pueden hacer una migración paulatina. Lo que sí es requerido es, para la versión 15, el GAM 403. Es decir, para la versión 15 no podemos usar 306, pero al revés sí. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué hacemos la primera vez que llevamos una aplicación con GAM a producción? Usamos la GAM Deploy Tool, creamos la base de datos del GAM e importamos datos. Tenemos que importar las aplicaciones porque si no la aplicación no va a funcionar. Si tenemos aplicación web, si tenemos aplicaciones para Smart Devices, tenemos que importar esas aplicaciones en la base de datos del GAM. Tenemos que importar los roles que precisamos, los permisos que precisamos, crear usuarios, ¿está bien? Todo esto con la GAM Deploy Tool. Un requerimiento importante a la hora de poner en producción es crear una nueva conexión, ¿okay? Crear una nueva repository connection exclusiva para la base de datos de producción.
y actualizar el connection.gam con esa conexión nueva. Luego tenemos una checklist que les sugiero mirar, que es para la puesta en producción, que es para mitigar cualquier posible problema de seguridad que se dé a la hora de poner la aplicación en producción. Siempre depende de la sensibilidad de los datos que manejamos en nuestra aplicación, por supuesto. En función de eso, iremos, digamos, seremos más extremistas en lo que es la configuración de ciertos datos o no. Por ejemplo, el uso de HTTPS, que no tiene nada que ver con el GAM, es altamente requerido en aplicaciones para Smart Devices, por cómo es la arquitectura de las aplicaciones para Smart Devices. Y es requerido en aplicaciones web si estamos intercambiando datos sensibles de cliente a servidor. Lo que sí tiene que ver con GAM necesariamente es el cambio de la password del usuario administrador, admin y GAM admin. ¿Por qué? Porque esos usuarios, para facilitarnos a nosotros lo que es la prototipación, tienen una password conocida, default, y necesariamente cuando llevamos la aplicación a producción tenemos que cambiar la password de esos usuarios. Otro aspecto es observar, analizar si es adecuado el valor del timeout web de la sesión, o en el caso de aplicaciones para Smart Devices se usa un protocolo que es SUAUT 2.0 y tiene un timeout, el token, se intercambia un token, ese token tiene un timeout, ver si ese timeout es adecuado para mi aplicación, y la cantidad de renovaciones que tiene ese token automáticas, si es también adecuado para la aplicación que yo estoy poniendo en producción, ¿no? Y así sucesivamente tenemos una serie como una receta, digamos, de cosas que hay que tener en cuenta cuando ponemos nuestra aplicación en producción. Bueno, cuando actualizamos la aplicación, es decir, la aplicación ya está en producción y tenemos que llevar una actualización de esa aplicación, bien, muchas veces requiere llevar datos. Es decir, si yo en la evolución de la aplicación creé nuevos objetos con permisos, es decir, objetos con la propiedad de Integrated Security Level con el valor Authorization, necesariamente tengo que llevar, además de los binarios de estos objetos, los permisos que van relacionados con estos objetos, si no la aplicación no va a funcionar, obviamente. Entonces se puede hacer una importación incremental de las entidades del GAM, se puede llevar aplicaciones, y el hecho de llevar las aplicaciones me va a llevar los permisos y los menús asociados a estas aplicaciones. Es decir, si yo quiero llevar permisos a la base de datos de producción, tengo que llevar la aplicación entera que involucra esos permisos. ¿Esto por qué es? Bueno, porque la GAM Deploy Tool es una herramienta inteligente, una herramienta que no es un import de base de datos común y corriente, sino que, digamos, tiene una lógica por detrás, porque conoce el GAM, obviamente. Entonces, cuando nosotros importamos permisos, no solo importamos los permisos, sino que importamos las relaciones entre los permisos, porque los permisos tienen relación jerárquica entre ellos, al igual que los roles. Por eso tenemos que importar la aplicación entera, y eso nos lleva a los permisos y las relaciones de los permisos. Y lo mismo ocurre con los roles. ¿Está bien? Bueno, un detalle importante acerca del uso de la GAM Deploy Tool y relacionado con la puesta en producción es que siempre tenemos que mantener una copia fiel de la base de datos de test y la base de datos de producción. Tienen que ser idénticas. ¿Y esto por qué es? Porque los permisos y los roles se identifican por un GUID, pero tienen como clave candidata el nombre. Es decir, si yo por primera vez exporto de test y llevo a producción y tengo ciertos permisos con ciertos GUID y ciertos roles en producción, ¿okay? Y mañana pierdo la base de datos de test y genero de nuevo los permisos en test, se me van a generar con nuevos GUIDs. ¿Está bien? Entonces, cuando lo lleve eso a producción, me va a hacer un conflicto, porque si el GUID es diferente, se considera que son permisos diferentes, pero me va a dar conflicto porque el nombre es el mismo. En definitiva, si yo pierdo la base de datos de test, voy a tener que levantar un respaldo de la base de datos de producción y restaurarla en test. Pero siempre tiene que ser una copia fiel, test de producción. ¿Está bien? Bueno, yo espero que les haya sido útil, fue medio rápido, pero la idea era entender básicamente los conceptos que son principales, esos componentes que son, digamos, coyunturales del GAM, para después poder decodificar y saber por qué me da tal o cual error, o por qué tengo tal o cual duda, poderla evacuar más fácilmente, digamos. ¿Está bien? Tenemos otras charlas del GAM mañana y tenemos un café el miércoles, y estamos acá todo el tiempo en el evento, así que cualquier cosa estamos a las órdenes. Muchas gracias.